conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Estas palabras, tomadas del Evangelio de Juan, han resonado a través de los siglos, pero ¿qué sucede cuando parte de esa verdad ha sido ocultada? ¿Qué pasa si hay libros, relatos, y voces que fueron silenciadas? Hoy vamos a adentrarnos en un tema que sacude los cimientos de lo que creemos saber, los libros perdidos de la Biblia. Desde el momento en que se formó el canon bíblico, no todo fue incluido. ¿Sabías que hay decenas de textos antiguos que reclamaban autoridad divina, pero fueron descartados? Algunos fueron considerados demasiado controvertidos, otros peligrosos, y algunos, quizás, demasiado reveladores. No es un secreto que las decisiones que formaron la Biblia que conocemos hoy no fueron casuales, fueron el resultado de intensos debates, conflictos de poder, y, en muchos casos, una intención deliberada de moldear la fe de las masas. ¿Pero quién tomó esas decisiones? ¿Por qué algunos textos quedaron fuera? En el siglo IV, bajo el reinado del emperador Constantino, se llevó a cabo un esfuerzo monumental para unificar el cristianismo. Se buscaba unificar creencias, eliminar disidencias y consolidar el poder. Fue entonces cuando se establecieron concilios como el de Nicea, donde se debatió qué textos serían considerados sagrados. Pero, por cada texto aceptado, había otros que fueron rechazados. Libros como el Evangelio de Tomás, el libro de Enoc, y el Evangelio de María Magdalena fueron excluidos, no por falta de espiritualidad, sino porque desafiaban la narrativa oficial. Imagina esto, un evangelio que sugiere que la salvación es un proceso interno y personal, más que una dependencia de estructuras religiosas. Otro texto que describe ángeles caídos, secretos cósmicos, y un conocimiento prohibido entregado a la humanidad. Y otros más que presentan a figuras bíblicas, como María Magdalena, con roles mucho más significativos de los que se les ha permitido tener en la tradición oficial. No estoy diciendo que estos textos deban reemplazar lo que conocemos, pero su mera existencia plantea preguntas. Preguntas sobre lo que se nos ha contado y lo que se nos ha negado. Esos textos perdidos no son simplemente piezas históricas, son ventanas a cómo las primeras comunidades cristianas entendían su fe. Y muchas veces, lo que se encuentra allí contradice las enseñanzas que nos han transmitido. Algunos se preguntan si estos textos son peligrosos. Otros dicen que son simplemente herejías, invenciones humanas sin valor. Pero hay algo fascinante, la mera idea de que estos textos hayan sido escondidos, destruidos o declarados apócrifos nos invita a preguntarnos, ¿qué se temía? ¿Qué secretos podrían contener que eran tan amenazantes para la estructura de poder religiosa? Esto no es una conspiración vacía. Es historia documentada. Los libros apócrifos, los textos gnósticos y los escritos prohibidos son una realidad. Algunos se preservaron en cuevas desiertas, como los manuscritos del Mar Muerto, mientras que otros sobrevivieron en fragmentos, como un eco distante de lo que alguna vez fue. Pero todos ellos tienen algo en común, desafían la narrativa oficial y nos invitan a pensar por nosotros mismos. Ahora que hemos abierto esta puerta, sigamos explorando. ¿Qué secretos nos han ocultado estos libros? ¿Qué podríamos aprender de ellos si nos atreviéramos a mirar más allá del velo de lo aceptado? Los textos perdidos no solo desafían las narrativas que conocemos, sino que nos transportan a un mundo de creencias, luchas y perspectivas que muchas veces contradicen lo que hoy consideramos ortodoxo. Estos escritos son como piezas de un rompecabezas incompleto, fragmentos que, si se colocan en su lugar, pueden cambiar la imagen completa de la historia bíblica y del cristianismo temprano. Uno de los ejemplos más intrigantes es el Evangelio de Tomás. Este texto, descubierto en 1945 en Nag Hammadi, Egipto, contiene 114 dichos atribuidos a Jesús, muchos de los cuales no aparecen en los evangelios del Nuevo Testamento. Pero lo que hace único a este evangelio no es solo su contenido, sino su mensaje. Aquí, Jesús no es presentado como un Salvador que opera a través de milagros y sacrificios, sino como un maestro que guía a sus seguidores hacia un conocimiento interno, una comprensión espiritual que, según el texto, está dentro de cada uno de nosotros. Este enfoque era revolucionario,
y algunos dirían que peligroso. Si la salvación está dentro de nosotros, ¿qué papel queda para las instituciones religiosas? Es fácil entender por qué un texto como este habría sido descartado. Cuestiona la necesidad de una estructura externa para alcanzar lo divino. No porque niegue la fe, sino porque la redirige hacia una relación más personal e introspectiva. Por otro lado, tenemos el libro de Enoc, un texto aún más antiguo que algunos libros aceptados en el canon. Este relato, lleno de visiones celestiales y eventos apocalípticos, describe una rebelión de ángeles que descendieron a la tierra, tomaron esposas humanas y engendraron una raza de gigantes conocidos como los Nepilim. Este libro, que alguna vez fue altamente respetado en las primeras comunidades judías y cristianas, ofrece una visión cósmica del pecado y la redención. Pero ¿por qué este texto, que incluso es citado en la epístola de Judas en el Nuevo Testamento, fue excluido? Tal vez porque su contenido era demasiado incómodo, demasiado fantástico, o quizás porque ofrecía una narrativa alternativa sobre la caída del hombre y el origen del mal, una que no se alineaba con las enseñanzas oficiales. Lo cierto es que el libro de Enoc nos presenta un universo mucho más vasto y complejo, donde las fuerzas celestiales y terrenales interactúan en formas que la Biblia convencional apenas sugiere. Y no podemos ignorar el Evangelio de María Magdalena. Este texto nos muestra una figura que, lejos de ser solo una seguidora, es una líder espiritual y alguien a quien Jesús confió enseñanzas profundas. En este Evangelio, María no solo ocupa un lugar central, sino que sugiere una dinámica completamente diferente en el círculo cercano de Jesús, una donde las mujeres tenían un papel más prominente de lo que la tradición nos ha hecho creer. Estos textos no solo nos invitan a cuestionar, sino que también nos obligan a imaginar un cristianismo diferente, uno donde las interpretaciones eran diversas y los debates sobre la verdad eran intensos. Al estudiar estos libros, nos enfrentamos a un espejo que refleja lo que pudo haber sido y lo que tal vez todavía podemos redescubrir. Pero el simple hecho de que estos textos hayan sido enterrados, olvidados o destruidos plantea una pregunta inquietante: ¿cuánto más queda oculto? ¿Qué otras historias y secretos yacen bajo el polvo de los siglos, esperando ser revelados? Cuando nos sumergimos en la historia de los textos bíblicos perdidos, encontramos algo más que palabras, descubrimos un testimonio de los conflictos de poder que moldearon la fe y la espiritualidad tal como las conocemos hoy. Uno de los aspectos más fascinantes de esta narrativa es la forma en que ciertos textos fueron condenados y eliminados, no por ser irrelevantes, sino porque su existencia desafiaba el control de quienes buscaban consolidar una autoridad centralizada. Consideremos los textos gnósticos. El gnosticismo fue una corriente espiritual que floreció en los primeros siglos del cristianismo. Sus seguidores creían que la verdadera salvación no venía de la obediencia ciega, sino del conocimiento profundo, del gnosis. Esta idea era radical, sugería que cada individuo podía acceder a la divinidad directamente, sin intermediarios. En textos como el Evangelio de Judas, Jesús no es el sacrificio pasivo que la tradición dominante presenta, sino un maestro que comparte secretos divinos con Judas Iscariote, mostrándolo no como un traidor, sino como un colaborador en un plan cósmico. ¿Por qué se prohibió este Evangelio? Porque plantea una narrativa que invierte la interpretación tradicional de uno de los personajes más vilipendiados de la historia cristiana. Nos muestra a Judas como un actor clave en un drama espiritual, no como un simple villano. Este tipo de reinterpretaciones amenazaba con desestabilizar las bases de las creencias populares. Como resultado, el texto fue declarado herético y desapareció durante siglos. Otro texto profundamente controvertido es el Apocalipsis de Pedro. Este escrito ofrece una visión del más allá que es, en algunos aspectos, más gráfica y perturbadora que el Apocalipsis de Juan, el libro que fue incluido en el canon. En el Apocalipsis de Pedro, se describen castigos específicos para los pecadores en el infierno, un detalle que fascinaba y aterrorizaba a las primeras comunidades cristianas. Pero este texto no se limitaba a inspirar temor, también sugería que la salvación no era tan rígida como se había enseñado. Incluso los condenados podían encontrar redención, un mensaje que, una vez más, desafiaba las estructuras religiosas de poder. ¿Por qué estas ideas eran tan peligrosas?
porque cuestionaban la exclusividad de la Iglesia como mediadora de la salvación. Si las personas comenzaban a creer que podían encontrar a Dios por sí mismas, o que el perdón era posible incluso en el más allá, el poder de las instituciones religiosas se debilitaba. Y no podemos pasar por alto los textos que ofrecen perspectivas completamente nuevas sobre los orígenes del cristianismo. El Evangelio de los Hebreos, por ejemplo, parece haber sido uno de los primeros en circular entre los cristianos judíos. Este texto destaca por presentar una conexión más cercana entre Jesús y sus raíces judías, una narrativa que algunos líderes de la Iglesia primitiva consideraron problemática, ya que su objetivo era diferenciar al cristianismo del judaísmo para ganar aceptación en el mundo romano. Lo que emerge de todo esto no es solo una colección de textos descartados, sino un mosaico de historias, ideas y creencias que reflejan un cristianismo mucho más diverso y dinámico de lo que solemos imaginar. Cada libro perdido es un recordatorio de que la historia no es solo lo que se conserva, sino también lo que se pierde, lo que se destruye, y lo que se silencia. Al mirar hacia atrás, es inevitable preguntarse, ¿cuánto de lo que aceptamos hoy como verdad absoluta es, en realidad, el resultado de elecciones humanas? Elecciones influenciadas por el poder, la política y la necesidad de control. Tal vez estos textos no solo nos hablen del pasado, sino que también nos inviten a reimaginar el futuro de nuestra espiritualidad. Los libros perdidos de la Biblia no solo cuestionan lo que sabemos, sino que también revelan cómo el poder y la política se entrelazaron con la religión para moldear la narrativa que conocemos. Pero para entender plenamente este fenómeno, debemos mirar más allá de los textos mismos y explorar el contexto histórico en el que fueron rechazados. En el siglo II, el cristianismo no era una religión monolítica. Era una red de comunidades diversas, cada una con sus propias interpretaciones de los mensajes de Jesús. Estas comunidades no solo discutían cuestiones teológicas, también competían por definir qué era auténtico y qué era herejía. Textos como el Evangelio de Felipe o el Evangelio de la Verdad, encontrados entre los manuscritos de Nag Hammadi, muestran una espiritualidad profundamente simbólica y mística. En el Evangelio de Felipe, por ejemplo, los sacramentos son descritos como actos que transforman la esencia del ser humano, y se menciona una relación especial entre Jesús y María Magdalena, insinuando una conexión más cercana y personal que la tradición ha preferido ignorar. Estos textos no solo ofrecían enseñanzas espirituales, sino que también representaban una amenaza para la unidad que buscaban las autoridades eclesiásticas emergentes. A medida que el cristianismo se expandía, la diversidad de creencias comenzó a percibirse como un obstáculo para consolidar el poder. Un ejemplo claro de esto fue la controversia en torno al Evangelio de los Ebionitas, un texto que presentaba a Jesús como un hombre plenamente humano, elegido por Dios, pero no como una figura divina. Esta idea chocaba frontalmente con la doctrina de la divinidad de Cristo, que estaba ganando terreno en la Iglesia oficial. La selección de los textos que formarían el canon no fue un proceso espiritual aislado. Fue un acto político. Durante los concilios de los primeros siglos, los líderes de la Iglesia no solo debatían sobre cuestiones teológicas, también respondían a las necesidades del Imperio Romano, que veía en el cristianismo un instrumento para unificar su vasto territorio. La uniformidad doctrinal no era solo una cuestión de fe, sino de control social. Textos que promovían una espiritualidad personal o que ponían en duda la autoridad central fueron descartados o directamente condenados. El caso del protoevangelio de Santiago es especialmente interesante. Este texto, que narra los eventos que rodearon el nacimiento de María, la madre de Jesús, y su infancia, ofrece detalles que no aparecen en los evangelios canónicos. Aunque no fue incluido en el canon, su influencia se extendió durante siglos, especialmente en la tradición cristiana oriental. Sin embargo, su exclusión del canon occidental muestra cómo ciertos textos fueron relegados al margen para evitar complicaciones doctrinales o disputas sobre la pureza del mensaje. Lo más sorprendente es cómo estos textos, a pesar de ser rechazados oficialmente, continuaron circulando en secreto. En cuevas, monasterios y pequeñas comunidades, se copiaban y compartían como una llama que se negaba a extinguirse.
La resistencia de estos escritos no solo demuestra su importancia histórica, sino también su poder espiritual. ¿Por qué, si eran considerados peligrosos o herejes, tantos insistieron en preservarlos? Tal vez la respuesta radica en lo que nos ofrecen, una visión alternativa de lo divino, una conexión más directa con lo trascendental, y una invitación a explorar lo que significa realmente la fe. Estos libros no solo son ecos de un pasado perdido, son puertas hacia una comprensión más rica y compleja de nuestras raíces espirituales. La exclusión de ciertos textos de la Biblia no fue solo una decisión teológica, sino también un reflejo de las tensiones sociales, culturales y políticas que marcaban los primeros siglos del cristianismo. Los libros perdidos no solo ofrecen perspectivas distintas sobre los mensajes de Jesús y sus seguidores, sino que también revelan cómo el poder intentó moldear y controlar la narrativa de lo sagrado. Uno de los textos más intrigantes y polémicos es el Evangelio de la infancia de Tomás, un relato que describe los años perdidos de Jesús, esos de los que los evangelios canónicos guardan silencio. Este texto presenta a un niño Jesús con poderes sobrenaturales que, lejos de ser siempre benevolente, a veces actúa de manera impulsiva y hasta destructiva. Por ejemplo, hay pasajes donde el joven Jesús utiliza su poder para castigar a otros niños o para resolver conflictos de manera drástica. Estas historias, aunque fascinantes, planteaban una imagen de Jesús que no encajaba con la visión idealizada y divina que la Iglesia quería transmitir. La idea de un Jesús humano, con emociones complejas y momentos de aprendizaje, era demasiado incómoda para la narrativa oficial. Se buscaba un Salvador perfecto, una figura sin tacha que representara la divinidad en su máxima expresión. Por eso, textos como este fueron descartados, ya que desafiaban la imagen cuidadosamente construida de un Mesías infalible. Pero, ¿qué nos dice esto sobre nuestra comprensión de lo divino? ¿Acaso una figura que enfrenta luchas humanas no sería más cercana a nuestra experiencia? Otro texto que resalta por su exclusión es el Evangelio de los Egipcios, un documento que se centra en enseñanzas espirituales profundamente simbólicas y místicas. Este Evangelio enfatiza la idea de un conocimiento oculto que solo algunos pueden alcanzar, un concepto que resonaba profundamente entre las comunidades gnósticas. Una de sus enseñanzas más radicales es la visión de la salvación como un proceso de trascender las diferencias terrenales, incluidas las de género. Este mensaje de igualdad espiritual y trascendencia iba en contra de las jerarquías sociales y religiosas de la época, donde el poder estaba estrictamente centralizado en figuras masculinas. El mensaje de igualdad y autodescubrimiento presente en estos textos no solo desafiaba las estructuras religiosas, sino también las normas culturales. Una sociedad organizada en torno a jerarquías rígidas y roles claramente definidos no podía permitir una narrativa que promoviera la autonomía espiritual y la igualdad inherente de todos los seres humanos. Así, textos como este fueron etiquetados como peligrosos, no porque carecieran de valor espiritual, sino porque cuestionaban el orden establecido. El rechazo de estos textos también nos lleva a reflexionar sobre el impacto del poder imperial en la formación de la Biblia. Durante el reinado de Constantino, cuando el cristianismo se convirtió en la religión oficial del Imperio Romano, la necesidad de unificar la fe se volvió prioritaria. Textos que ofrecían visiones alternativas, que fomentaban la introspección individual o que desafiaban la autoridad central, fueron eliminados para evitar divisiones internas. Sin embargo, estos libros no desaparecieron por completo. Fueron escondidos, enterrados y, en algunos casos, transmitidos de generación en comunidades marginales. Su mera existencia es un testimonio de la resistencia del espíritu humano frente a los intentos de control. Cada uno de estos textos es un fragmento de un rompecabezas que, si lo unimos, revela un cristianismo primitivo lleno de diversidad, debates y una búsqueda profunda por entender lo divino. Estos escritos no solo desafían lo que hemos aceptado como verdad, sino que también nos invitan a imaginar un mundo en el que la espiritualidad sea un camino abierto, no una ruta impuesta. Nos muestran que, incluso en los momentos de mayor opresión, la búsqueda de la verdad y el deseo de conectar con lo trascendental nunca desaparecen.
Los libros perdidos de la Biblia nos invitan a mirar de cerca cómo se construyó la fe que conocemos hoy y a preguntarnos cuánto de lo que aceptamos como incuestionable fue moldeado por intereses humanos. Estos textos excluidos no solo contienen relatos y enseñanzas alternativas, sino que también abren una ventana a los debates y tensiones que definieron los primeros siglos del cristianismo. Uno de los ejemplos más llamativos de estas tensiones es el Evangelio de la Verdad, un texto que presenta una perspectiva completamente distinta sobre la relación entre Dios y la humanidad. Este Evangelio describe la salvación no como un acto de redención a través del sacrificio, sino como el despertar del alma al conocimiento de su verdadera naturaleza. Según este texto, la ignorancia, no el pecado, es el verdadero obstáculo que separa a los humanos de lo divino. Esta idea de que el conocimiento, y no la obediencia, es la clave para la salvación, fue considerada subversiva. En una época donde la autoridad eclesiástica dependía de la obediencia a una estructura centralizada, esta visión espiritual era una amenaza directa al poder establecido. Pero no solo los textos gnósticos fueron marginados. También encontramos relatos históricos que arrojan nueva luz sobre figuras clave del cristianismo primitivo. Por ejemplo, el Evangelio de Pedro, un texto que ofrece una versión distinta de la crucifixión y resurrección de Jesús. En este relato, Jesús es presentado como una figura más etérea, casi divina, cuya humanidad parece diluirse. Además, el texto incluye detalles que no aparecen en los evangelios canónicos, como una escena donde la tumba de Jesús es custodiada por soldados que ven salir a dos figuras celestiales acompañadas por una cruz parlante. ¿Por qué fue rechazado este evangelio? Tal vez porque su narrativa se alejaba demasiado de la representación equilibrada entre lo humano y lo divino que los líderes de la Iglesia buscaban establecer. Una imagen de Jesús demasiado celestial podía ser tan problemática como una demasiado terrenal. La Iglesia necesitaba una figura que pudiera conectar con los creyentes, pero que también inspirara reverencia y obediencia. El impacto de estas decisiones no solo se limitó al ámbito teológico. También influyó en cómo los creyentes vivieron su fe. Los textos excluidos a menudo promovían una espiritualidad más personal, menos dependiente de rituales externos y más centrada en la experiencia individual de lo divino. Este enfoque contradecía la estructura de la Iglesia institucional, que requería de sacramentos, jerarquías y una interpretación oficial de las Escrituras. El libro de la sabiduría de Salomón, aunque no fue completamente eliminado, es otro ejemplo de un texto que desafió las categorías tradicionales. Este libro, incluido en el canon de algunas tradiciones pero rechazado por otras, explora temas como la inmortalidad del alma y la recompensa de los justos, pero lo hace desde una perspectiva filosófica influenciada por el pensamiento griego. Su inclusión parcial muestra cómo la línea entre lo aceptado y lo rechazado no siempre fue clara, sino que estuvo influenciada por contextos culturales y políticos. A través de estas historias, se revela un patrón constante: los textos que promovían ideas incómodas, que desafiaban las normas sociales o que sugerían una relación más directa entre el individuo y lo divino, fueron marginados o eliminados. Sin embargo, estos textos no solo son reliquias de un pasado perdido. Son recordatorios de que la fe siempre ha sido un terreno en disputa, una conversación continua entre diferentes perspectivas. Estos libros perdidos nos instan a no conformarnos con una sola versión de la verdad, a buscar más allá de lo que nos han enseñado, y a preguntarnos si tal vez, en esos textos olvidados, se encuentra un reflejo de lo que realmente significa la búsqueda de lo divino. El proceso de exclusión de los libros perdidos de la Biblia no fue simplemente un acto de eliminación de textos, fue una reconfiguración de cómo debía interpretarse lo sagrado. A medida que el cristianismo pasó de ser una serie de comunidades diversas y dispersas a una institución organizada, las tensiones entre la diversidad y la uniformidad se hicieron más evidentes. Esto no solo afectó qué textos fueron preservados, sino también cómo fueron entendidos los temas más profundos de la fe. Entre los escritos que desafían las narrativas tradicionales se encuentra el Evangelio de María Magdalena. Este texto no solo plantea preguntas sobre el papel de María en la vida de Jesús, sino que también pone en tela de juicio las jerarquías de género en las primeras comunidades cristianas. En el Evangelio,
María no es simplemente una seguidora, sino una líder espiritual que recibe enseñanzas secretas directamente de Jesús. Este relato contrasta drásticamente con la representación más subordinada de las mujeres en otros textos. El Evangelio de María describe un diálogo entre ella y los discípulos, en el que algunos cuestionan su autoridad. Pedro, en particular, se muestra escéptico ante la idea de que Jesús haya confiado revelaciones tan importantes a una mujer. Este intercambio no solo revela conflictos internos en las primeras comunidades, sino que también expone cómo la exclusión de ciertos textos contribuyó a reforzar estructuras patriarcales dentro de la Iglesia. Si se hubiera permitido que estos textos formaran parte del canon, ¿cómo habría cambiado la percepción del liderazgo espiritual femenino? Otro texto fascinante es el Apócrifo de Juan, un escrito que ofrece una versión alternativa de la creación del mundo. Este texto introduce a un demiurgo, una figura divina menor responsable de la creación material, y describe cómo la verdadera divinidad está más allá de lo que conocemos. Esta narrativa presenta una visión dualista del universo, donde lo material es visto como imperfecto y corrupto, mientras que lo espiritual representa la verdadera realidad. Este enfoque no solo desafiaba la visión tradicional de un Dios único y todopoderoso, sino que también ponía en duda la relación entre el mundo físico y lo divino. El Apócrifo de Juan refleja las luchas filosóficas de la época, influenciadas por el pensamiento platónico y otras corrientes espirituales. Sin embargo, estas ideas fueron rápidamente etiquetadas como heréticas, ya que complicaban la enseñanza de un Dios monoteísta absoluto, un concepto fundamental para consolidar la identidad cristiana frente a otras religiones y filosofías. La exclusión de textos como estos no solo moldeó la teología cristiana, sino también la forma en que los creyentes experimentaron su espiritualidad. Al rechazar escritos que promovían un entendimiento más místico y personal de lo divino, la Iglesia dirigió a los fieles hacia una fe más institucionalizada. La salvación ya no era una búsqueda interna, sino un camino definido por rituales, dogmas y jerarquías. A pesar de estos esfuerzos por controlar la narrativa, muchos de estos textos encontraron formas de sobrevivir. Fueron escondidos en cuevas, como los manuscritos del Mar Muerto, o preservados por comunidades marginales que se resistieron a la autoridad centralizada de la Iglesia. Su persistencia a lo largo de los siglos demuestra que, incluso cuando las estructuras de poder intentan imponer una única versión de la verdad, siempre hay quienes buscan mantener viva la diversidad de ideas. Estos libros nos recuerdan que la espiritualidad no puede ser confinada a un solo conjunto de textos o interpretaciones. En ellos, encontramos un eco de preguntas que trascienden el tiempo. ¿Qué significa realmente conocer a Dios? ¿Qué papel juega la autoridad en nuestra fe? ¿Y cómo podemos reconciliar la diversidad de creencias con la necesidad de unidad? La existencia de estos textos no es solo un desafío a la historia oficial, sino también una invitación a reflexionar sobre nuestra propia búsqueda de lo trascendental. Nos llaman a cuestionar, a explorar y a no dar por sentado lo que nos han enseñado, porque tal vez, en esas palabras olvidadas, se encuentre una verdad que todavía estamos aprendiendo a comprender. Los libros perdidos de la Biblia no son solo reliquias históricas, son testimonios vivos de un tiempo en que la fe estaba en construcción, en constante debate, y llena de posibilidades. Estos textos olvidados no solo desafían las narrativas oficiales, sino que también nos ofrecen algo invaluable, la oportunidad de mirar el cristianismo con nuevos ojos, más allá de las estructuras rígidas que se establecieron con el tiempo. Uno de los aspectos más reveladores de estos escritos es cómo redefinen las nociones de lo divino y la relación del ser humano con Dios. Por ejemplo, el libro de Enoc, un texto citado en algunos escritos canónicos pero excluido del Antiguo Testamento, presenta un relato fascinante sobre ángeles caídos, gigantes y visiones apocalípticas. Enoc describe cómo ciertos ángeles, conocidos como los vigilantes, descendieron a la tierra, se unieron con mujeres humanas y engendraron una raza híbrida conocida como los Nepilim. Este relato no solo añade capas de misterio a la narrativa bíblica, sino que también plantea preguntas profundas sobre la interacción entre lo celestial y lo terrenal. ¿Por qué fue excluido este libro? Tal vez porque su descripción de un mundo lleno de seres sobrenaturales,
caídas morales y consecuencias cósmicas era demasiado complicada para integrar en un canon que buscaba un mensaje más uniforme y controlado. Sin embargo, su impacto fue tan profundo que sus ideas influyeron en otras tradiciones religiosas y continuaron apareciendo en escritos posteriores. Otro ejemplo intrigante es el Evangelio de Judas, un texto que transforma por completo nuestra percepción de uno de los personajes más controvertidos de la Biblia. En este Evangelio, Judas no es el traidor que vende a Jesús por unas monedas de plata, sino el discípulo más cercano a él, elegido para cumplir un papel crucial en el plan divino. Según este relato, Judas entendía el verdadero propósito de Jesús y actuó con pleno conocimiento, no como un villano, sino como un instrumento necesario para la redención. La idea de redimir a Judas es revolucionaria porque nos obliga a repensar los conceptos de traición, sacrificio y destino. Este Evangelio plantea una pregunta inquietante: ¿cuántas veces hemos condenado sin comprender completamente las motivaciones o el contexto de los actos? Al mismo tiempo, subraya un tema recurrente en los textos excluidos: la salvación no es un concepto lineal, sino un proceso complejo y lleno de matices. El impacto de estos libros no se limita al ámbito teológico. También nos obligan a reflexionar sobre el poder, la censura y el control del conocimiento. ¿Quién decide qué es sagrado y qué no? ¿Qué se pierde cuando se suprime una voz o se descarta una perspectiva? Al explorar estos textos, descubrimos no solo historias alternativas, sino también las luchas humanas detrás de las decisiones que moldearon nuestra comprensión de lo divino. Hoy, con los avances en arqueología y el acceso a recursos digitales, estamos redescubriendo estos textos. El hallazgo de los manuscritos de Nag Hammadi y los rollos del Mar Muerto ha reavivado el interés por estas historias y ha abierto nuevas conversaciones sobre lo que significa ser humano y buscar a Dios. Aunque muchas preguntas siguen sin respuesta, estos descubrimientos nos recuerdan que la verdad rara vez es absoluta. Al final, los libros perdidos de la Biblia no solo nos hablan del pasado, sino también del presente. Nos desafían a cuestionar lo que damos por sentado, a buscar más allá de las fronteras establecidas y a encontrar nuestra propia conexión con lo divino. Tal vez el mayor secreto que guardan estos textos no sea una verdad oculta, sino la invitación a nunca dejar de explorar, a no conformarnos con lo conocido y a descubrir que, en la búsqueda misma, se encuentra el verdadero significado de la fe.